Bueno, entonces ahora podríamos preguntar, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, porque si bien la palabra nos habla en Mateo acerca la gran comisión y todos conocemos este texto, pues los universitarios usan algunos textos para decir, no, esa no es la fórmula, están mal bautizados. ¿Cómo decimos eso allí, pastor? Bueno, ok. Bueno, en primer lugar, ellos alegan o discuten que el bautismo es, o que la fórmula del bautismo es en el nombre de Jesús. Y nosotros Amén. decimos, la fórmula bautismal es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Una, qué significa la palabra autoridad, y lo otro, qué significa lo que estamos diciendo fórmula, ¿verdad? Sí, amén. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, que el apóstol Pedro, por ejemplo, estaba predicando el evangelio, creyeron una cantidad significativa de judíos, todos ellos se arrepienten, van a las aguas bautismales, porque el apóstol Pedro les dice, arrepentíos o arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el perdón de los pecados y bueno, y también el Espíritu Santo. Bueno, entonces dicen ellos, sí, mira, el bautismo es en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero tenemos que entender qué significa la palabra nombre en el Nuevo Testamento. Es que la palabra nombre en el Nuevo Testamento no es una referencia tanto a cómo alguien se llama, sino al rango, a la posición que esa persona tiene. La ¿Sí? autoridad. Exacto, la autoridad que la persona tiene. Yo temo que los unicitarios, bueno, no sé, yo creo que este video lo van a mirar algunos de ellos. La intención no es ofenderles, de hecho tengo personas que son pues mis amigos y que están allá, pero la verdad pues hay que decirla, ¿no? Yo temo que ellos tengan más confianza, por decir así, en las letras que componen la palabra Jesús que en la persona de Jesús, ¿sí? Yo temo que ellos hagan más énfasis en un nombre que en una persona, y ahí hay un problema, porque no es tanto el nombre, sino la persona de Cristo. Ahora, yo voy a leer, por ejemplo, algún versículo, ¿no?, de lo que significa la palabra nombre en la Biblia, ¿sí? Y obviamente está relacionado con Jesús. Bueno, aquí tengo la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Mira, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hablando del Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, bueno, aquí significa que Él comparte la misma naturaleza con el Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, Cristo, ¿no?, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de la humillación de Cristo. Amén. Dejó su trono, bueno, se hizo hombre, se humilló, tomó forma de siervo, posición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice, por eso, porque Él se humilló, Dios, el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo puso por encima de todo, pero lo hizo el Padre. Cristo no se autoexaltó, aquí dice que el Padre fue quien lo exaltó. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Bueno, aquí lo que dice la palabra no es tanto cuando dice que Dios el Padre le dio un nombre sobre todo nombre, no está hablando de esa palabra Jesús, sino más bien de esa palabra Señor, porque es que lo que la gente va a confesar, o lo que toda lengua va a confesar al final, no es que Jesús es Jesús, sino que Jesucristo es Señor. Yo creo que queda claro hasta aquí que nombre no es tanto de cómo alguien se llama, sino la posición, el rango o la autoridad que esa persona tiene. Por ejemplo, en el caso de Jesús hay muchos otros versículos paralelos a este, como por ejemplo Mateo 28, 19, cuando Jesús se presenta a sus discípulos y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Y está hablando de su nombre, pero no como Él se llama, sino la posición que Él ocupa en el universo, que está sentado a la diestra del Padre y que gobierna sobre toda creación. Hay un pasaje, hermana, y bueno, y todas las personas que están conectadas y que miran el video, hay un pasaje que a los unicitarios poco les gusta. En alguna ocasión les cité este pasaje de la Biblia a un unicitario y me dice, eso no está en la Biblia. Bueno, pero sí está. Primero a los Corintios capítulo 15, versículo número, bueno, voy a leerlo desde el 20 en adelante. Mira, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la redención o la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de él en su venida. Oigan, aquí está el punto. Luego el fin, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Cristo, el Señor, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Porque cuando dice que todas las cosas están debajo de sus pies, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Explico este versículo. O sea, el Padre le dio poder a Cristo sobre todo, menos sobre una cosa. O sea, le dijo, tú vas a reinar sobre todo, menos sobre mí. O sea, le dio poder sobre todas las cosas, pero se exceptuó él. No sé si me hago entender. Amén. O sea, reina sobre todo. Hay una cosa sobre la que no vas a reinar y es sobre mí. Le está diciendo el Padre al Hijo. O sea, los unicitarios niegan este pasaje, pero vuelvo a leerlo. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Wow. O sea, el Padre le entregó el poder al Hijo sobre todo, menos sobre él, pero cuando el Hijo destruya a todos sus enemigos, entonces el Hijo mismo se sujetará nuevamente al Padre, le entregará el reino al Dios y Padre. Los unicitarios como que, yo creo que esto no lo han leído, No, pues, no hay una es que lo que pasa es que en la versión Reina Valera todavía no lo han llegado a comprender. No hay la teología unicitaria no tiene cómo explicar esto realmente, no hay una forma de explicarlo. Entonces, todo esto para decir que nombre es el rango o la posición de autoridad que ocupa en el universo Jesús, Pastor, el Hijo de Dios, y que se la dio al Padre. ¿Me lo puedes, por favor, volver a repetir? Primera de Corintios, dijo usted 9. Primera los Corintios, capítulo 15, yo leí desde el versículo número 20 hasta el versículo número 28, donde habla de la resurrección de los muertos. Amén. Sí, entonces nombre, en el caso de Cristo, no es Jesús. En el caso del Señor Jesucristo, nombre es esa posición que Él tiene en el universo, de rango y de autoridad sobre todas las cosas. En Colosenses capítulo 2 dice que para que en todas las cosas Él tenga la preeminencia o ocupe el lugar más importante. Pero hay que entender que esa posición no la tomó Él por sí, sino que se la dio el Padre. Amén. O sea, el Padre le dio ese nombre sobre todo nombre. Ok, entonces nombre es rango, posición o autoridad. Cuando yo digo algo, vamos a hacer tal cosa, bautizar, orar por enfermos, incluso orar en el nombre de Jesús, no me estoy refiriendo tanto a él, a las letras que conforman la palabra Jesús, sino a la persona de Cristo. A la autoridad. Es que Él está a la diestra del Padre. ¿Por qué oro en el nombre de Jesús y Dios me oye? Porque yo oro en el nombre de Jesús, porque fue que Él pagó el precio por mí, vivió por mí, murió por mí, resucitó por mí, se sentó a la diestra del Padre e intercede por mí. Cuando yo vengo en mi nombre, Dios no me oye, porque Dios no oye a los pecadores, dice el libro, el Evangelio de San Juan. Pero yo vengo en el nombre de Jesús, a Él sí lo oye el Padre, y Él intercede por mí. Y no es María, no son los santos, no, es Jesús el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Ahora, si bautizo en el nombre de Jesús. Ese dato que me acaba de decir me gustó. O sea, si uno ora en su nombre, porque o sea, hay tantas cosas que tenemos que aprender de la palabra. Hace un tiempo se formó un debate justo en ese texto de que Dios no oye a los pecadores. Pero bueno, entonces
la pregunta es, Dios no oye a los pecadores, pero ¿cuántos de nosotros, porque aún que estamos redimidos hoy, pero cuando no estamos en Jesús, Dios nos oyó, porque en algún momento de nuestra vida, estando en el pecado, estando apartados, clamamos a Dios y Dios nos oyó? Entonces, ¿cómo? Pero lo que acabo de decir es súper importante. O sea, Dios no me oye a mí, pero yo voy en el nombre de su Hijo amado y ahí el Señor inclina su oído, Dios inclina su oído. Qué bien, Obvio, pastor. sí, porque Cristo fue quien pagó. Ahora, cuando bautizo en el nombre de Jesús, pues no está hablando de la fórmula, obviamente. O sea, yo no voy a meter a las personas al agua y decirte bautizo en el nombre de Jesús, no. Te estoy bautizando en la autoridad de Cristo. O sea, Amén. yo lo podría traducir de una manera muy responsable, diría yo, que bautizar en el nombre de Jesús es bautizar en la autoridad de Jesús, o como Él lo enseñó. Y obviamente la fórmula bautismal se encuentra en Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Jesús dijo, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que ahí sí podemos decir que es la fórmula del bautismo, ¿verdad? El bautismo es en la autoridad de Jesús, pero la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho que los unicitarios dicen, muéstrame un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo, pues todos los bautismos del Nuevo Testamento, aunque dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hombre, pero nombre significa rango, posición, autoridad. Fueron bautizados en la autoridad de Cristo, pero fue como Cristo lo enseñó, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.